Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. Las bombas seguían cayendo a la medianoche. Los aviones de guerra israelíes atravesaban el cielo libanés, convirtiendo aldeas en muros de fuego, derrumbando puentes, cortando regiones enteras del mundo exterior. En tierra, en el norte de Israel, las sirenas de ataque aéreo aullaban. Las familias se lanzaban a los refugios. Los cohetes de Hezbollah cruzaban la frontera en represalia. Y en la noche más sagrada del calendario judío, la Pascua, el 2 de abril de 2026, Hezbollah lanzó decenas de cohetes directamente contra comunidades israelíes durante la sagrada cena del Seder. No fue un accidente, fue un mensaje. E Israel envió uno de vuelta, más duro, más rápido y con un tipo de precisión devastadora que se ha convertido en la respuesta característica de Tel Aviv a la provocación. Para mediados de abril de 2026, más de 2.000 personas habían muerto en el Líbano. Más de 1 millón de ciudadanos libaneses, el 20% de toda la población del país, habían sido expulsados de sus hogares. Una nación que ya estaba rota, ya en bancarrota, ya enterrada, bajo décadas de crisis, estaba siendo reducida a polvo noche tras noche. Y el mundo miraba, y el mundo protestaba, y las bombas seguían cayendo. Y entonces, el 16 de abril de 2026, ocurrió algo extraordinario. El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que Israel y el Líbano habían acordado un alto el fuego de 10 días. Comenzaría a las 5:00 de la tarde, hora del este, medianoche, en Beirut. Y así, después de semanas de carnicería, las armas callaron. Multitudes inundaron las calles de Beirut. Trazadoras de disparos de celebración iluminaron el cielo nocturno. Familias desplazadas, personas exhaustas y destrozadas que habían pasado semanas durmiendo en escuelas, al borde de las carreteras y en habitaciones prestadas, comenzaron a moverse hacia el sur, de regreso a las aldeas de las que habían huido, rezando con todo lo que tenían para que esta vez el silencio realmente se mantuviera. Trump volvió a publicar tarde esa misma noche. Puede que haya sido un día histórico para el Líbano. Están ocurriendo cosas buenas, pero esto es lo que Trump no dijo. Esto es lo que las celebraciones en Beirut no captaron. Y esta es la pregunta que cada analista de inteligencia, cada ministro de Exteriores y cada estratega en el Medio Oriente se está haciendo en este momento con una intensidad urgente y ardiente. ¿Qué está planeando realmente hacer Israel a continuación? Porque este alto el fuego no es lo que parece en la superficie. No es un momento de contención israelí. No es evidencia de que Tel Aviv haya cambiado de rumbo. No es una retirada genuina. Este alto, el fuego, fue impulsado por Washington, arrancado de un gabinete de seguridad de Netanyahu, que, según se informa, escuchó por primera vez el anuncio de Trump varios minutos después de iniciada una llamada telefónica de emergencia, antes de que cualquier discusión real hubiera comenzado. Un alto funcionario israelí, hablando directamente con periodistas de Axios, lo expresó en 4 palabras contundentes. Trump impuso este alto el fuego. Y si entiendes eso, si entiendes la brecha entre lo que Israel acordó firmar y lo que realmente se ha comprometido a hacer sobre el terreno, entonces entiendes que estos 10 días no son una pausa en las ambiciones de Israel, son un punto de giro, y lo que Israel haga al otro lado de esta ventana de alto el fuego podría remodelar el Medio Oriente para la próxima generación. Así que sigue con esta historia, porque la imagen real es mucho más compleja, mucho más peligrosa y mucho más importante de lo que cualquier titular único puede capturar. Para entender hacia dónde se dirige Israel, primero tienes que entender cómo comenzó todo esto. No solo los eventos del 16 de abril, sino la cadena de decisiones, provocaciones y cálculos estratégicos que se acumularon hasta este momento como presión en una cámara sellada esperando explotar. La guerra del Líbano de 2026 no estalló en aislamiento. Irrumpió con toda su fuerza el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar coordinada contra Irán. La nación que financia a Hezbollah, arma a Hezbollah, entrena a Hezbollah y que durante décadas ha utilizado al grupo militante como su instrumento más poderoso de presión regional contra Israel. En la fase inicial de esa campaña, el líder supremo iraní Ali Khamenei fue asesinado. La muerte de Khamenei, uno de los ataques selectivos más trascendentales en toda la historia del conflicto moderno de Medio Oriente, envió ondas de choque a través de cada capital de la región y desencadenó que Hezbollah hiciera exactamente lo que todos esperaban que hiciera. El apoderado se activó en el momento en que el principal fue golpeado. Los ataques con cohetes a gran escala se reanudaron contra el norte de Israel, rompiendo un alto el fuego que se había mantenido desde noviembre de 2024. E Israel, que nunca se había retirado realmente, estaba listo. El 3 de marzo de 2026, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó una invasión terrestre del Líbano.
Fuerzas de la 91ª División avanzaron hacia el territorio del sur del Líbano con una misión claramente declarada: establecer una zona de seguridad a lo largo de la frontera, eliminar los sistemas de túneles de Hezbollah, destruir su infraestructura de mando y hacer que el norte de Israel fuera lo suficientemente seguro para que los 96.000 ciudadanos que habían sido evacuados de sus hogares pudieran realmente regresar. Las fuerzas israelíes hicieron rápidos avances en el sur, pero los ataques no se quedaron en el sur. Los aviones de guerra israelíes golpearon los suburbios de Beirut, golpearon el valle de la Bekaa en el este, atacaron puentes, carreteras, infraestructura de comunicaciones, y luego, en uno de los ataques individuales más devastadores de toda la campaña, Israel destruyó el último puente que conectaba el sur del Líbano con el resto del país, cortando efectivamente a toda una población de las líneas de suministro, de la ayuda médica, de todo lo que mantiene a una sociedad en funcionamiento. El gobierno libanés, un estado legítimo reconocido internacionalmente, observó cómo su país era desmantelado pieza por pieza. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, había estado exigiendo un alto el fuego desde el primer día de la reanudación de las hostilidades. Lo había perseguido incansablemente a través de todos los canales diplomáticos disponibles, pero Israel no estaba escuchando. Y durante mucho tiempo tampoco lo estaba Washington. Entonces, ¿qué cambió? Y no es puramente humanitario. Es una combinación de presiones estratégicas que se habían estado acumulando durante semanas, alcanzando finalmente un punto en el que Estados Unidos decidió que el costo de permitir que Israel continuara comenzaba a superar el beneficio. La más urgente de esas presiones fue el estrecho de Hormuz. Irán, golpeado por ataques estadounidenses e israelíes, con su líder supremo desaparecido, su ejército degradado, había activado una de las armas económicas más peligrosas de su arsenal. Había pasado a restringir el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Hormuz, la estrecha vía marítima por la que pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo cada día. Las consecuencias económicas de un bloqueo prolongado de Hormuz eran catastróficas, no para Irán, que tenía poco que perder, sino para los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, para estados del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para los mercados energéticos globales que ya estaban bajo una enorme presión. Líderes mundiales de 40 países estaban en consultas de emergencia. Gran Bretaña y Francia convocaron una cumbre virtual dedicada a encontrar una manera de reabrir la vía marítima. La presión sobre Washington para encontrar una salida diplomática, cualquier salida, era inmensa. E Irán había dejado su posición completamente clara. Teherán no negociaría seriamente con Estados Unidos sobre nada, ni el expediente nuclear, ni el estrecho, ni la seguridad regional, mientras las bombas israelíes siguieran cayendo sobre suelo libanés. El Líbano era la línea roja de Irán. El presidente de su parlamento había dicho públicamente que terminar los combates en el Líbano era tan importante para Teherán como terminar la guerra más amplia con Estados Unidos. Mientras Israel siguiera golpeando las posiciones de Hezbollah en Beirut y en el sur, Irán tenía todas las razones para mantener cerrado el estrecho de Hormuz, mantener la presión y rechazar cualquier iniciativa diplomática. Ese cálculo puso a la administración Trump en una posición difícil. Estaba tratando simultáneamente de mantener un bloqueo naval de los puertos iraníes, apoyar las operaciones militares israelíes en el Líbano y abrir negociaciones con Teherán sobre la cuestión nuclear, todo al mismo tiempo. Esos tres objetivos tiraban en direcciones diferentes, y algo tenía que ceder. El vicepresidente creía, y argumentó internamente, y honestamente, que poner fin a la pérdida de vidas en el Líbano podría calmar las tensiones regionales en un momento en que todo el Medio Oriente estaba al borde de una catástrofe mucho más amplia. Vance no era blando con Irán. Tu aliado esencial, el hombre que proporciona a tu ejército miles de millones de dólares en apoyo anual y cobertura diplomática en las Naciones Unidas, te pide que presiones pausa. Presionas pausa. El jueves por la mañana, Trump habló por separado con el presidente libanés Joseph Aoun para finalizar el acuerdo. El secretario de Estado Marco Rubio coordinaba simultáneamente los mecanismos diplomáticos. Y para la tarde del jueves, el anuncio se hizo público. Dos países que no habían mantenido conversaciones diplomáticas directas en 34 años, Israel y el Líbano, acababan de acordar detener las hostilidades. Apenas 2 días antes, el martes 14 de abril, embajadores israelíes y libaneses se habían reunido cara a cara en Washington con Rubio, en el primer encuentro de este tipo en décadas. El embajador libanés incluso reconoció en esa reunión, según un funcionario de la Casa Blanca, que Hezbollah era un problema mutuo tanto para Israel como para el Líbano. Esa declaración por sí sola fue diplomáticamente significativa, una rara alineación pública entre Beirut y Tel Aviv sobre la naturaleza de la amenaza. Pero ahora, aquí es donde la historia se vuelve realmente alarmante,
y donde la verdadera imagen de las intenciones de Israel comienza a enfocarse. Incluso mientras el alto el fuego se celebraba en las calles de Beirut, Benjamin Netanyahu estaba grabando un discurso en video para el público israelí. Y lo que dijo en ese discurso atravesó cada capa del lenguaje diplomático como una cuchilla. Sí, confirmó el alto el fuego. Sí, habló de una oportunidad histórica para la paz con el Líbano. Elogió el liderazgo de Trump. Reconoció el momento. Y luego dijo las palabras que cada analista en el mundo captó inmediatamente como la verdadera declaración de la intención israelí. Ahí es donde estamos. Y no nos vamos. Estaba hablando de tropas israelíes dentro del sur del Líbano. Confirmó que las fuerzas israelíes permanecerían en lo que describió como una zona de seguridad ampliada, 10 kilómetros dentro del territorio libanés, extendiéndose hasta la frontera del Líbano con Siria. No una ocupación temporal, no una retirada pendiente de negociaciones, una posición avanzada permanente. No nos vamos. También subrayó que la demanda central de Israel, el desarme completo de Hezbollah, no había cambiado ni un milímetro. Y al día siguiente de que el alto el fuego entrara en vigor, el ministro de Defensa Israel Katz hizo que la posición de Israel sobre el terreno fuera aún más explícita. Las FDI mantienen y seguirán manteniendo todas las áreas que han despejado y capturado, dijo Katz en declaraciones oficiales. Prometimos seguridad para los residentes del norte y la cumpliremos. Añadió que las fuerzas israelíes continuarían manteniendo territorio dentro del sur del Líbano específicamente para desmantelar las capacidades militares de Hezbollah, incluso durante la tregua. Incluso durante el alto, el fuego que se suponía representaba una pausa en las hostilidades, el ministro de Defensa de Israel declaraba públicamente que la misión militar dentro del Líbano continuaba. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, fue igualmente directo al hablar con reporteros en Washington. Tendremos que seguir muy de cerca lo que está sucediendo sobre el terreno, dijo Danon. Y si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No vamos a ningún lado. Estamos manteniendo nuestras posiciones. El problema no es con el gobierno libanés. El problema es con Hezbollah, y será un desafío. El propio memorando de entendimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, el documento formal que describe los términos del alto, el fuego, confirmó que Israel conserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias en defensa propia en cualquier momento durante la ventana de 10 días. En otras palabras, si Israel percibe una amenaza de cualquier actor en cualquier momento, puede atacar. El alto el fuego no ata las manos de Israel, ata sus ofensivas. Hay una diferencia crítica, y esa diferencia lo es todo. Entonces, lo que tienes es un alto el fuego en el que las tropas israelíes permanecen dentro del Líbano. La zona de seguridad permanece, la demanda de desarme permanece, el derecho a atacar en defensa propia permanece. Los objetivos estratégicos fundamentales de la campaña militar israelí, ni uno solo de ellos ha sido abandonado. Lo que se ha acordado es una pausa en las operaciones ofensivas a gran escala. Eso es todo. Y esa pausa sirve a los intereses de Israel, de maneras que solo ahora están empezando a quedar claras. Porque piensa en lo que realmente le dan al ejército israelí 10 días, o más si se extiende el alto el fuego. Les da tiempo para descansar y reabastecerse sin sufrir bajas de combate activo. Les da a los servicios de inteligencia israelíes tiempo para evaluar las capacidades restantes de Hezbollah, para mapear sus redes de túneles, para identificar cualquier infraestructura de mando que haya sobrevivido a la primera fase de operaciones y para planificar la siguiente fase con máxima precisión. Les da al liderazgo político israelí tiempo para trabajar el escenario diplomático internacional, para ser visto como el lado que dijo sí a la paz, el lado que aceptó la solicitud de Estados Unidos, el lado que actúa de buena fe. Mientras que Hezbollah, que ni siquiera fue firmante formal de este acuerdo, se ve colocado en la posición imposible de aceptar términos que nunca acordó, o romper la tregua y dar a Israel la justificación que necesita para reanudar operaciones con pleno respaldo internacional. Esa asimetría no es un accidente, es por diseño. Hezbollah, por su parte, enfrenta una situación extraordinariamente difícil. La organización no es parte del alto el fuego. Israel y el Líbano, dos estados soberanos, firmaron este acuerdo. Hezbollah no firmó nada. Y sin embargo, Hezbollah es la principal fuerza de combate del lado libanés de este conflicto. Un alto funcionario de Hezbollah dijo a CNN que el grupo respetaría el alto el fuego, pero solo si Israel cesaba sus ataques. Esa condición es frágil hasta el punto de ser casi insignificante, porque Israel ya ha dejado claro que conserva el derecho de atacar en defensa propia en cualquier momento. La más mínima provocación percibida, un cohete de un comandante rebelde, un dron cruzando la frontera, una señal de inteligencia mal interpretada, e Israel puede actuar. Y cuando lo haga, Hezbollah enfrentará una enorme presión para responder.
Y si Hezbollah responde, el alto, el fuego colapsa. Y si el alto, el fuego colapsa, colapsa porque Hezbollah lo rompió, al menos en la narrativa que Tel Aviv y Washington presentarán al mundo. Hezbollah dejó clara su posición más amplia en una declaración oficial. La ocupación israelí del territorio libanés, declaró el grupo, otorga al Líbano y a su pueblo el derecho a resistir. Ese no es el lenguaje de una parte que haya aceptado estos términos como legítimos. Ese es el lenguaje de una parte que está observando, calculando y esperando el momento adecuado. Y el presidente del Parlamento libanés dejó clara la incertidumbre a la gente común, advirtiendo a los residentes del sur que no regresaran a sus aldeas todavía, porque nadie podía garantizar que el alto, el fuego, se mantendría. Y sin embargo, Hezbollah tampoco puede permitirse romper la tregua rápidamente, porque Irán, el patrocinador de la organización, su línea de vida, su comandante estratégico, tiene sus propias razones convincentes para querer que este alto el fuego sobreviva, al menos temporalmente. Irán había establecido el alto el fuego en el Líbano como una condición previa firme para cualquier compromiso diplomático serio con Estados Unidos. En el momento en que se anunció el alto el fuego en el Líbano, Irán señaló que los buques comerciales podrían pasar por el estrecho de Hormuz durante el periodo de la tregua. Eso no fue una coincidencia. Fue una señal diplomática cuidadosamente calibrada. Irán utilizando el estrecho como palanca y liberando esa palanca ligeramente, lo suficiente para demostrar buena voluntad, lo suficiente para mantener vivo el camino diplomático. Un cohete de Hezbollah disparado contra Israel 2 días después del alto, el fuego destruiría esa buena voluntad instantáneamente, volvería a cerrar el estrecho y daría tanto a Washington como a Tel Aviv una justificación para escalar en todas las direcciones simultáneamente. Irán no puede permitir eso, así que Hezbollah está limitado, no por este acuerdo, sino por las necesidades estratégicas de su amo, lo que nos lleva al tablero más amplio en el que se está jugando todo esto, porque el alto el fuego en el Líbano no es un evento aislado. Es un movimiento en un conflicto de dimensiones genuinamente globales, un conflicto que involucra no solo a Israel y Hezbollah, y el Líbano, e Irán y Estados Unidos, sino también a Rusia, China, Pakistán, Arabia Saudita, la Unión Europea, y toda la arquitectura del orden internacional que rige cómo las naciones van a la guerra y cómo regresan de ella. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había estado sirviendo como intermediario de canal secundario entre Irán y la comunidad internacional durante toda esta crisis, un papel que habla de la posición única de Islamabad como una nación de mayoría musulmana con armas nucleares y vínculos tanto con el mundo islámico como con la arquitectura de seguridad de la Alianza Occidental. Fuentes diplomáticas pakistaníes indicaron que en al menos una noche crítica a principios de abril, la represalia iraní contra violaciones israelíes de un acuerdo de alto el fuego anterior fue contenida específicamente a través de la intervención diplomática pakistaní. Ese es un hecho notable. Un país que la mayoría de la gente en Occidente asocia principalmente con sus propios desafíos internos, estaba evitando activamente que una guerra regional se convirtiera en algo catastrófico. China observaba con intenso interés económico. Pekín depende en gran medida del petróleo que fluye a través del estrecho de Hormuz. Cualquier cierre prolongado de esa vía marítima daña directamente las cadenas de suministro chinas. China había estado presionando silenciosamente por una resolución diplomática, no por preocupación humanitaria, sino por interés económico propio. Y Rusia, atascada en Ucrania, estaba siguiendo las campañas militares estadounidenses e israelíes con la cuidadosa atención de una potencia que entiende los precedentes que se están estableciendo. Precedentes sobre cuándo las grandes potencias pueden atacar a los líderes de otras naciones, sobre cuándo el derecho internacional puede ser suspendido en nombre de la defensa propia, sobre dónde están realmente las líneas en un mundo donde las líneas han sido movidas una y otra vez. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió públicamente el alto el fuego, enfatizando su importancia para reducir la violencia y permitir la ayuda humanitaria. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India también acogió formalmente la iniciativa. La comunidad internacional estaba exhalando colectivamente, no porque los problemas subyacentes se hubieran resuelto, sino porque la fase más aguda de la matanza había sido pausada, y esa pausa abrió una ventana. Ahora, aquí está la capa estratégica que se sitúa por encima de todo lo demás, la capa que Netanyahu ha mencionado explícitamente, repetidamente, y con claridad inconfundible como el motor último de la toma de decisiones israelí a lo largo de todo este conflicto. El programa nuclear de Irán. Israel ha identificado a un Irán con armas nucleares como su línea roja existencial, el único resultado que absolutamente no puede permitir, la amenaza que anula cualquier otra consideración en el pensamiento estratégico israelí.
Netanyahu lo dijo cuando Israel y Hezbollah alcanzaron su alto el fuego anterior en noviembre de 2024. Lo dijo nuevamente cuando comenzó el conflicto de 2026. Lo dijo implícitamente en el discurso en video que grabó después de aceptar la solicitud de alto el fuego de Trump el 16 de abril. La lógica es siempre la misma. Hezbollah es un apoderado, el Líbano es un frente. El verdadero objetivo, el objetivo estratégico que justifica cada operación, cada sacrificio, cada controversia internacional, es asegurar que Irán nunca alcance la capacidad de armas nucleares. Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que se estaban facilitando silenciosamente, incluso mientras se anunciaba el alto el fuego en el Líbano, se centran precisamente en esta cuestión. Y los propios funcionarios nucleares de Irán estaban enviando señales desafiantes incluso mientras se discutía la vía diplomática. Mohammad Eslami, una figura nuclear iraní de alto nivel, declaró públicamente que cualquier intento de limitar el enriquecimiento de uranio de Irán fracasaría. Esa declaración, hecha mientras supuestamente un alto el fuego estaba creando espacio diplomático, te dice exactamente cuán lejos están las dos partes en la cuestión que más importa. Israel sabe que la ventana para resolver la cuestión nuclear a través de la diplomacia es estrecha. Si la diplomacia fracasa, y la brecha entre las posiciones públicas de las partes sugiere que muy bien podría hacerlo. Entonces, Israel querrá que su ejército esté completamente descansado, reposicionado y listo para la operación más trascendental en su historia moderna. Una operación contra instalaciones nucleares iraníes sería órdenes de magnitud más compleja, más peligrosa y más controvertida internacionalmente que cualquier cosa que Israel haya hecho en el Líbano. Requeriría la completa preparación operativa de la Fuerza Aérea Israelí. Requeriría una preparación de inteligencia cuidadosa. Requeriría un momento en el que la posición internacional de Israel sea lo más fuerte posible. Cuando pueda señalar su propia moderación, su aceptación del alto el fuego en el Líbano, su disposición a perseguir la paz como evidencia de que lo que está a punto de hacer es un último recurso, en lugar de un acto de agresión. El alto el fuego de 10 días en el Líbano, visto a través de esta lente, no es un paso atrás. Es un paso adelante hacia una confrontación que eclipsará cualquier cosa que la región haya visto en años. Limpia el ruido inmediato. Da a la diplomacia una ventana que, si fracasa, deja a Israel en una posición más fuerte para actuar. Y reposiciona al ejército israelí desde el agotador desgaste de una campaña de contrainsurgencia en el sur del Líbano hacia una postura de preparación para algo mucho mayor. Mientras tanto, el costo humano de todo este cálculo estratégico es asombroso en su escala. Más de 2.000 personas muertas en el Líbano solo en esta última fase de la guerra. Hombres, mujeres, niños, ancianos que nunca empuñaron un arma en sus vidas. 1 millón de desplazados, familias que empacaron lo que pudieron llevar y huyeron, sin saber si alguna vez regresarían, sin saber si quedaría algo a lo que regresar. El último puente que conectaba el sur del Líbano con el norte había sido destruido. Las cadenas de suministro habían sido cortadas. En Irán, un alto funcionario admitió que el gobierno estaba trabajando día y noche para prevenir la escasez de bienes esenciales porque el bloqueo y los ataques habían interrumpido las rutas de transporte en todo el país. En el norte de Israel, 96.000 personas seguían viviendo lejos de sus hogares, desplazadas por la amenaza de cohetes, esperando una garantía de seguridad que seguía siendo prometida y pospuesta. Estos no son números, son seres humanos, y están viviendo las consecuencias de decisiones tomadas por hombres en oficinas y salas de guerra que nunca sentirán personalmente el peso de lo que han puesto en marcha. El alto, el fuego dio un momento de alivio que fue real y sentido y visible. Los disparos en las calles de Beirut la noche del 16 de abril no fueron cínicos, fueron genuinos. La gente estaba agradecida, la gente estaba exhausta y agradecida. Pero el analista político libanés Sami Nader, director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad St. Joseph en Beirut, captó la fragilidad del momento con una precisión devastadora cuando dijo a Al Jazeera que esta tregua debe ser diferente de la de noviembre de 2025, cuando ninguna de las partes la respetó. Ese alto, el fuego anterior colapsó en cuestión de días. Israel lanzó lo que llamó la Operación Oscuridad Eterna, ataques contra cada centro de mando y control de Hezbollah en el sur del Líbano, Beirut y el Valle de la Bekaa. Al menos 357 personas murieron en esos ataques. Más de 1.200 resultaron heridas. Solo Beirut perdió 92 vidas en una sola ola de ataques. El alto, el fuego apenas duró un ciclo de noticias. El recuerdo de ese colapso se cierne sobre este nuevo acuerdo como una sombra.
y explica por qué los funcionarios libaneses advertían a los civiles que aún no regresaran a casa, porque todos los que han observado este conflicto saben cuán frágiles son estos momentos. Todos saben cuán rápido las promesas del amanecer pueden convertirse en los escombros de la mañana siguiente. Para que el fuego signifique algo más allá de 10 días, tienen que suceder cosas extraordinarias. Israel y el Líbano están ahora, por primera vez desde el fallido acuerdo del 17 de mayo de 1983, hace más de 4 décadas, involucrados en negociaciones de paz directas. El objetivo de esas negociaciones es un acuerdo de paz integral y el desarme de Hezbollah. Ese objetivo no tiene precedentes históricos en el contexto moderno. Representaría un realineamiento genuino de la política libanesa, una transformación de la arquitectura de seguridad interna del país y una resolución de uno de los conflictos regionales más intratables del último medio siglo. Y tiene que lograrse sustancialmente en una ventana de 10 días, o al menos avanzar lo suficiente como para que ambas partes acuerden extender la tregua. Los términos del alto el fuego piden que el Líbano despliegue sus fuerzas de seguridad estatales a lo largo de la frontera y en todo el sur, asumiendo la plena responsabilidad de la seguridad en esas áreas. Piden que Hezbollah y otros grupos armados sean desarmados de armas no autorizadas. Reconocen a las fuerzas de seguridad del Estado libanés como la única autoridad armada legítima en el país y solicitan la facilitación de Estados Unidos para negociaciones directas sobre la demarcación fronteriza y un acuerdo de paz integral. Sobre el papel, este es un marco para una solución real. En la práctica, exige cosas del Estado libanés que el Líbano ha sido estructuralmente incapaz de cumplir durante décadas. No porque los líderes libaneses no hayan querido hacerlo, sino porque el equilibrio interno de poder político y militar dentro del Líbano ha hecho que enfrentar a Hezbollah sea una propuesta casi suicida para cualquier gobierno en Beirut. Y la propia posición de Hezbollah hace que la vía diplomática sea aún más estrecha. El grupo dice que no se desarmará mientras las tropas israelíes permanezcan en suelo libanés. Israel dice que no se retirará hasta que Hezbollah sea desarmado. Estas dos posiciones son, a primera vista, mutuamente incompatibles. El único camino a través de esa trampa lógica es un acuerdo simultáneo y secuenciado en el que la retirada y el desarme ocurran juntos, garantizados y supervisados por actores internacionales creíbles que tengan tanto la voluntad como la capacidad de hacer cumplir el cumplimiento. Ese tipo de acuerdo nunca se ha logrado con éxito en el Líbano. Cada intento anterior, desde la resolución 1701 de la ONU en 2006 hasta el alto el fuego de noviembre de 2024, finalmente no ha logrado sostenerse. Y sin embargo, y esto es importante, la situación en 2026 es diferente de todo lo que ha venido antes en un aspecto crítico. Hezbollah ha sido realmente degradado. Su líder de larga data, Hassan Nasrallah, fue asesinado en operaciones israelíes. Comandantes clave han sido eliminados. Su jefe de inteligencia, Hussein Makled, fue asesinado en ataques en Beirut el primer día de la reanudación de los combates en marzo de 2026. Sus reservas de armas, redes de túneles e infraestructura de mando han sido sistemáticamente atacadas durante más de 2 años de operaciones israelíes sostenidas. La organización que existe hoy no es la misma que resistió a Israel hasta un empate en 2006. Es más débil, es más vulnerable. Y el gobierno libanés, en un raro momento de alineación política, se ha encontrado en una posición donde sus propios intereses y las demandas de la comunidad internacional apuntan en la misma dirección. Un Líbano libre del control de un ejército no estatal que ha arrastrado al país a guerra tras guerra tras guerra. Si esa alineación es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente duradera y lo suficientemente aplicable en la práctica para producir un desarme real y un acuerdo de paz real, esa es la pregunta de los próximos 10 días, y posiblemente de los próximos 10 años. Trump, por su parte, está observando este momento con los ojos de un negociador que ve una oportunidad para definir su legado. Ha invitado tanto a Netanyahu como al presidente libanés Joseph Aoun a la Casa Blanca para conversaciones de paz en persona, un movimiento que, si ocurre, sería uno de los momentos diplomáticos más fotografiados de su presidencia. Una fuente cercana a Aoun indicó que es poco probable que el presidente libanés acepte tal reunión mientras las fuerzas israelíes ocupen suelo libanés. Esa posición es comprensible, pero también ilustra exactamente cuántas líneas de fractura atraviesan incluso los gestos diplomáticos más simples en este conflicto. Trump dijo a una multitud en Las Vegas, el mismo día del anuncio del alto el fuego, que observaran lo que sucede en la próxima semana más o menos. Podrían quedar muy impresionados, dijo. Añadió, vamos a tener victoria muy pronto. Esas palabras no fueron accidentales. Fueron una señal de que la administración cree que el alto el fuego es un preludio de algo mayor.
Un avance en el programa nuclear de Irán, quizás. Un acuerdo regional integral que rehaga la arquitectura diplomática del Medio Oriente. O, si la diplomacia falla, algo completamente distinto. Algo que el presidente del Estado Mayor Conjunto de Trump, el general Dan Kane, insinuó con precisión clínica cuando informó a los reporteros en el Pentágono el 16 de abril. Más de 10.000 marineros, marines y aviadores, más de una docena de barcos, decenas de aeronaves, llevando a cabo el bloqueo en curso de los puertos iraníes. Y luego, con cuidado, deliberadamente, estas palabras. Me gustaría enfatizar durante esta pausa que la Fuerza Conjunta de Estados Unidos permanece posicionada y lista para reanudar operaciones de combate mayores, literalmente en un momento de aviso. Un momento de aviso. Ese es el verdadero contexto del alto el fuego. Las armas en el Líbano han callado, pero las armas del ejército de Estados Unidos no están bajadas, están apuntadas, están listas. Y los hombres que las controlan han dejado claro que la pausa es exactamente eso, una pausa, no una conclusión, no una rendición, no un cambio de opinión, una pausa táctica en un conflicto que aún no ha alcanzado su destino estratégico. Entonces, ¿dónde deja eso al mundo? ¿Dónde deja eso al Líbano? Un país cuyo pueblo merece paz más que casi nadie en la tierra. Un país que ha sido utilizado como campo de batalla por potencias más grandes durante década tras década. Un país cuyos civiles están pagando el precio por decisiones tomadas en Teherán, en Tel Aviv y en Washington. ¿Dónde deja eso a Hezbollah? Debilitado, pero no derrotado. Ideológicamente comprometido con la resistencia, observando cómo sus patrocinadores en Irán navegan una crisis diplomática existencial. ¿Dónde deja eso a Israel? Militarmente dominante, estratégicamente ambicioso, políticamente dividido internamente y sentado sobre un posible avance diplomático con su vecino del norte por primera vez en 40 años. ¿Y dónde deja eso a Estados Unidos? Simultáneamente bloqueando a Irán, apoyando a Israel, tratando de negociar un acuerdo nuclear, intentando reabrir una vía marítima global crítica y tratando de convencer al mundo de que es tanto una superpotencia militar como un pacificador creíble. La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Las variables son demasiadas. Las líneas de fractura son demasiado profundas. Los actores son demasiado numerosos y sus intereses demasiado divergentes para que alguien pueda predecir con confianza lo que viene después. Lo que sí sabemos es esto. 10 días es una ventana extraordinariamente corta. El alto, el fuego puede extenderse, pero solo por consentimiento mutuo y solo si ambas partes creen que se está logrando progreso. Las primeras señales de cumplimiento o violación en los próximos días marcarán el tono de todo lo que siga. Si Hezbollah dispara un solo cohete por cualquier motivo, por cualquier actor, Israel tiene tanto la base legal como la preparación operativa para responder con fuerza abrumadora, y el alto, el fuego se convierte en un recuerdo. Si Israel lleva a cabo lo que considera un ataque defensivo dentro del Líbano, y Hezbollah lo interpreta como una violación, el mismo resultado sigue desde la otra dirección. El acuerdo está sentado sobre un gatillo sensible, y todos los involucrados lo saben. Lo que también sabemos es que lo que está en juego no podría ser mayor, no solo para el Líbano e Israel, no solo para Irán y Estados Unidos, sino para todo el sistema de seguridad internacional que determina si este conflicto sigue siendo regional o se convierte en algo que arrastra a potencias y poblaciones mucho más allá del Medio Oriente. El estrecho de Hormuz transporta el 20% del petróleo mundial. Un cierre prolongado no solo daña las economías del Golfo o los mercados energéticos europeos, aumenta el costo de todo en todas partes para todos. La cuestión nuclear, si no se resuelve diplomáticamente, no se queda contenida en una sola región. Un Irán con armas nucleares cambia el cálculo estratégico de cada país desde Arabia Saudita hasta Turquía, Egipto y Pakistán. Y una operación militar contra instalaciones nucleares iraníes, si llega a eso, conlleva riesgos de escalada que nadie ha modelado completamente, porque los escenarios que podrían seguir son demasiado impredecibles y demasiado peligrosos para pensarlos con calma. Este es el mundo que el alto, el fuego de 10 días en el Líbano nos ha dado. Una ventana frágil, preciosa y explosiva. Dentro de esa ventana los diplomáticos están trabajando, los negociadores están hablando. Y sobre el terreno en el sur del Líbano, los soldados israelíes mantienen sus posiciones 10 kilómetros dentro de un país del que se les ha dicho que no se irán, observando, esperando y preparándose para lo que venga después. Las bombas dejaron de caer el 16 de abril de 2026, por ahora. Pero el silencio sobre el Líbano no es paz. Es la respiración contenida de una región al borde de algo. Algo que podría ir en cualquier dirección, hacia un acuerdo que ponga fin a décadas de violencia, o hacia una escalada que eclipse todo lo que ha venido antes.
Observa este espacio. Obsérvalo con mucho cuidado, porque lo que suceda en los próximos 10 días, en las calles del sur del Líbano, en las salas de negociación en Washington, en las instalaciones nucleares en lo profundo de Irán y en las salas de guerra de Tel Aviv, determinará no solo el futuro del Medio Oriente, sino el tipo de mundo en el que todos nosotros vamos a vivir durante mucho tiempo. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.